iniciar. La clase que vamos a ver este día, si ustedes pues ya verificaron, corresponde a la célula y sus funciones. De hecho, este es un tema que yo siempre les menciono que no es algo nuevo, ¿verdad? Sino que yo lo tomo casi que como un repaso, porque ustedes deben de recordar que es algo que se viene viendo desde que ustedes estaban en el colegio, ¿verdad? Así que pues mencionarles que las células prácticamente corresponden a aquellos elementos básicos que forman parte de nuestro organismo. Aparte de eso, pues también forman parte de la estructura de los tejidos, de los órganos de nuestro cuerpo. Estas se encargan de ingerir nutrientes que al final, pues estos se convierten en energía y también realizan ciertas funciones especializadas. Así que de eso vamos a hablar entonces en este momento. Ustedes tienen en su manual los objetivos. Vamos a ir mencionando lo que vamos a desarrollar. Primero vamos a hablar un poco acerca de la organización de la célula. Vamos a examinar los diferentes componentes de la célula. Vamos a describir la estructura física de la célula. Vamos a conocer las estructuras membranosas de la célula, a describir los diferentes organelos que se encuentran en ella, como la función de cada uno de estos. Y pues ya para ir finalizando, vamos a hablar de los sistemas funcionales que se encuentran en la célula, cómo se obtiene la energía y los nutrientes. Y por último, pues la locomoción o el mecanismo de movimiento de algunas células de nuestro organismo. Así que eso es básicamente lo que vamos a tocar, ¿verdad? En esta clase. Comenzamos entonces hablando un poquito acerca de la organización celular. Primero, pues ustedes deben de conocer que la célula la podemos dividir en dos partes principales. Primero, pues el núcleo, que ustedes saben perfectamente que es uno solo, que generalmente lo encontramos en posición central y que este núcleo se encuentra rodeado de una membrana nuclear. Luego tenemos el citoplasma. El citoplasma también se encuentra cubierto o envuelto por una membrana celular. O ustedes lo pueden encontrar también en su libro de texto como membrana plasmática. Ahora bien, esta otra parte que tenemos acá es el protoplasma. El protoplasma es importante que no lo confundan con el citoplasma. El protoplasma es el líquido que se encuentra en el interior de la célula y que está básicamente compuesto por 5 componentes, que son el agua, los electrolitos, las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Entonces, vamos a tratar de ir hablando un poco de cada uno de estos componentes del protoplasma de forma resumida. Primero vamos a hablar un poquito acerca del agua y algunos iones. De esto, pues ustedes deben de saber que el agua es el principal medio líquido de la célula y pues es el agua que está presente en la mayoría de las células. Digo la mayoría porque hay una excepción. Si bien esto forman parte aproximadamente del 70-85% de las células, en el caso de los adipocitos no es así. Así que esta es la única excepción en donde el agua no es el principal medio líquido. Ahora bien, en cuanto a los iones, algunos de los iones importantes de la célula son el potasio, el magnesio, el fosfato, el sulfato, el bicarbonato y cantidades más pequeñas de sodio y cloruro de calcio. Si se fijan bien, aquí yo les he colocado cantidades más pequeñas. Sin embargo, aunque sean en proporciones menores, todos estos son sumamente importantes para el desarrollo o el funcionamiento normal de una célula. Si cualquiera de estos iones llegara a faltar, pues obviamente acá ya hay alteraciones que en la mayoría de casos pues terminan presentándose como patologías, ¿verdad? Por deficiencia de cualquiera de estos. Bien, ahora vamos a hablar de otro de los componentes del protoplasma. ¿Se recuerdan el segundo que aparecía
Ahí en la diapositiva pues serán las proteínas. En el caso de las proteínas, pues prácticamente después del agua, esta es la sustancia más abundante en todas las células de nuestro organismo. Estas prácticamente constituyen del 10 al 20% de la masa celular total. Y aquí pues únicamente mencionarles que son dos tipos de proteínas estructurales y proteínas funcionales. No voy a entrar de lleno a hablarles de cada una de estas proteínas porque ya más adelantito, la próxima semana, vamos a tener una clase específicamente solo de proteínas, en donde vamos a ir especificando esto. Lo que más me interesa es que les quede claro que son prácticamente pues la segunda en más abundancia después del agua. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los lípidos. Los lípidos son varios tipos de sustancias que se agrupan porque tienen una propiedad común de ser solubles en disolventes grasos. Entre los lípidos más importantes tenemos los fosfolípidos y el colesterol, que juntos suponen el 2% de la masa total de la célula. Si se fijan, es una cantidad mínima. Sin embargo, a pesar de que el porcentaje es mínimo en comparación al agua o a las proteínas, tienen una función sumamente importante. Ahora vamos a ver los hidratos de carbono. En el caso de los hidratos de carbono, pues estos tienen escasas funciones y nos referimos a la parte estructural de la célula, salvo porque forman parte de las moléculas glucoproteicas, pero sí tienen un papel muy importante en la nutrición celular. De hecho, ustedes saben perfectamente que la célula para poder funcionar, pues necesita nutrirse. Y aquí es donde entran en juego los hidratos de carbono. Estos se almacenan en una pequeña cantidad de hidratos de carbono en las células en forma de glucógeno, que este pues es un polímero insoluble de glucosa que se puede despolimerizar y usar rápidamente para poder aportar la energía necesaria que es importante para que las células realicen las funciones de nuestro organismo. Vamos a ver ahora ya parte de la estructura de la célula. Cuando hablamos de la estructura básica, se recuerdan al principio, pues solo habíamos hecho la diferencia entre el núcleo, citoplasma y protoplasma, pero también se nos quedan otras estructuras como son la membrana plasmática, que es una membrana que se encarga de separar el medio externo del medio interno de la célula y que se encarga también de permitir ese intercambio de materia entre el exterior y el interior de la célula. En el caso del citoplasma, pues esta es una solución acuosa en donde se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas de la célula. Ahora bien, cuando mencionábamos al núcleo, pues dentro del núcleo vamos a encontrar toda la información genética que se encuentra en el ADN. Y luego tenemos todos los organelos subcelulares, de los cuales vamos a ir hablando más adelante y describiendo cada uno de estos organelos. Vamos a comenzar hablando de las estructuras membranosas de la célula. ¿Y a qué me refiero con este término de estructuras membranosas? Pues la mayoría de los organelos que se encuentran en el interior de la célula están cubiertos por membranas. Estas membranas están compuestas principalmente por lípidos y por proteínas. Estas membranas son, fíjense bien, la membrana celular, que ya la habíamos mencionado. Tenemos también la membrana nuclear, que dijimos que se encontraba alrededor del núcleo. Ahora veamos los organelos que contienen este tipo de membranas, como son el retículo endoplásmico, las membranas de la mitocondria, que de hecho este es el único organelo que posee dos tipos de membrana. También los lisosomas y el aparato de Golgi contienen estas estructuras membranosas.
Hablemos entonces de la membrana celular. La membrana celular también ustedes la pueden encontrar en su libro de texto como membrana plasmática que cubre la célula. Es la estructura fina y delgada que tiene la característica de ser elástica y flexible y que tiene un grosor de apenas 7.5 a 10 nanómetros. Así si se imaginan, pues es sumamente delgada. Pero a pesar de esto, pues lo más importante de la membrana celular es que está formada casi totalmente por proteínas y lípidos. Veamos cuál sería entonces la composición de la membrana celular. Tiene un 55% de proteínas, un 25% de fosfolípidos y un 13% de colesterol. Estos quizás son los que tienen en mayor porcentaje. Ahora bien, existen un 4% de otros lípidos y un 3% de hidratos de carbono que forman parte de esta membrana celular. Y acá les he colocado la imagen que ustedes van a encontrar en su libro de texto. Ese es importante, ¿verdad? Porque aquí nosotros estamos observando una membrana, ¿verdad? Una estructura de la membrana celular en donde prácticamente se observa una bicapa lipídica. Aquí ustedes la pueden observar, ¿verdad? Aquí hay una, aquí está la parte inferior, ¿verdad? De esta bicapa lipídica de moléculas de fosfolípidos y aparte de ello, pues también se puede observar un gran número de moléculas proteicas que se encuentran acá, ¿verdad? Protruyendo a través de la capa. Además de estructuras de hidratos de carbono, que dijimos que si bien eran apenas un 3%, pero también forman parte, ¿verdad? De esta membrana. Así que para que se hagan una idea de cómo se encuentra organizado. Bien, hablando entonces de esta barrera lipídica de la membrana celular, una de las funciones importantes es que impide la penetración del agua. Su estructura básica consiste en una bicapa de lípidos, que es la que acabamos de observar en la imagen anterior, una fina película, ¿verdad?, de doble capa de lípidos, donde cada una de ellas contiene una sola capa de moléculas de grosor que rodea de forma continua toda la superficie celular. La bicapa está formada por moléculas de fosfolípidos y una de las características más importantes es que contiene un extremo de cada molécula de fosfolípidos que es soluble en agua, es decir, que es ese extremo hidrofilo, mientras que el otro extremo es soluble únicamente en grasas, es decir, que ese otro extremo es hidrofobo. Por lo tanto, entonces, el extremo fosfato del fosfolípido es hidrofilo y la porción de ácido graso es hidrofobo. Esta característica es muy importante. Ya en el siguiente tema, ¿verdad? Donde ustedes van a ver transporte de membrana, pues se van a recordar, ¿verdad?, de esta parte que les estoy mencionando en este momento. Ahora bien, vamos a pasar a el citoplasma y sus organelos. En el caso del citoplasma, pues este se encuentra lleno de partículas y diferentes tipos de organelos que se encuentran dispersos en el interior de la célula. La porción de líquido del citoplasma en el que se dispersan las partículas se denomina citosol. Y este pues es el que contiene en su mayoría proteínas, electrolitos y glucosa. Y dentro de los organelos que vamos a ir describiendo se encuentran el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas. Comencemos entonces con el primero de ellos. En este caso tenemos al retículo endoplásmico. ¿Qué es el retículo endoplásmico? Pues este es un sistema continuo de membranas organizadas que tienen una compleja red que está interconectada, ¿verdad? Este se extiende a través del citoplasma y conocemos dos tipos de retículo endoplásmico. Tal vez ustedes se deben de recordar del retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso.
¿Y a qué se debe esta subclasificación o estos nombres del retículo endoplásmico? Pues esto se da de acuerdo a la presencia o no de ribosomas en la superficie citoplasmática. Así entonces, el retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Es el que contiene en la superficie la presencia de estos ribosomas. ¿Y cuál sería entonces la función principal de este retículo endoplásmico rugoso? Pues se encarga de almacenar y liberar las proteínas que son fabricadas por estos ribosomas y que posee además y que también produce y transporta lípidos. Ahora pasémonos al retículo endoplásmico liso. ¿Cuál sería la función de este entonces? Producir, segregar y transportar estos lípidos hacia el interior de la célula, junto con las proteínas del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, si se fijan, pues trabajan en conjunto. Y ustedes van a encontrar en su libro de texto esta imagen del retículo endoplásmico. La presencia de estos puntitos es los ribosomas, ¿verdad? Que forman parte del retículo endoplásmico rugoso y lo que se observa acá, ¿verdad? Es la ausencia de estos ribosomas y por eso es que se conoce con el nombre de retículo endoplásmico liso o también conocido como retículo endoplásmico agranular. En el interior de este pues se encuentra una matriz, ¿verdad? Así que esta imagen ustedes la van a poder visualizar ahí en su libro de texto. Pasémonos ahora al aparato de Golgi. El aparato de Golgi, pues básicamente trabaja en conjunto, ¿verdad? Con el retículo endoplásmico. El aparato de Golgi, también conocido como complejo o cuerpo de Golgi, se encarga de la distribución y el envío de los productos químicos de la célula. Y dentro de las funciones también principales es que este modifica tanto las proteínas como los lípidos que fueron construidos en el retículo endoplásmico y principalmente los prepara para que estos puedan ser expulsados hacia el exterior de la célula. Por eso les mencionaba que trabajan en conjunto, ¿verdad? Es decir, que estas vesículas de transporte que contienen, que salen del retículo endoplásmico, poco después se fusionan con el aparato de Golgi. Y de esta forma es que las sustancias, ¿verdad?, son transportadas. Aquí está la imagen que ustedes tienen en su libro de texto, ¿verdad? Para que vean el por qué es que les menciono, ¿verdad? Que trabajan de forma conjunta. Aquí tenemos el retículo endoplásmico, ¿verdad? Estos puntitos dijimos que eran los ribosomas y aquí se ven las vesículas liberadas del retículo endoplásmico, las cuales se fusionan en el aparato de Golgi y finalmente estas vesículas son liberadas al exterior de la célula, ¿verdad? Y es así como trabajan estos organelos. Se nos quedan todavía, ¿verdad? Otros organelos importantes, entre ellos la mitocondria. La mitocondria es uno de los organelos más importantes de la célula. De hecho, pues ustedes saben que la energía que necesita la célula para que se lleven a cabo todas las reacciones metabólicas, pues la obtiene gracias a la mitocondria. La función principal de ella es esa, ¿verdad? Sin embargo, hay una función muy importante y es la función de la respiración celular. Generalmente esta casi nunca se menciona, pero es de vital importancia, ¿verdad? Así como la producción de la energía en forma de ATP, que es un tipo de energía química. Lo que yo les mencionaba cuando hablábamos de las membranas, si se recuerdan, es que la mitocondria era el único organelo que poseía dos membranas, una membrana interna y otra membrana externa. Eh, por favor, no me estén manchando la presentación, ¿verdad, Milton? Mucho cuidado ahí con estarme manchando la presentación. Otra parte importante, ¿verdad?, que hay que destacar
es que tiene su material genético propio y es el único organelo que tiene su material genético propio, aparte de poseer enzimas respiratorias debido a la función de respiración celular. Ya los ribosomas, pues ya los mencionábamos, ¿verdad? Formando parte del retículo endoplásmico rugoso. Dijimos que en ambos casos, tanto en el retículo endoplásmico liso como rugoso, pues la función principal es la síntesis de proteínas. En el caso de los lisosomas, vamos a hablar un poquito de estos saquitos esféricos que ustedes están observando acá en la diapositiva. Pues los lisosomas contienen enzimas digestivas y estos se encargan de digerir la materia orgánica. Cuando la célula muere, estos saquitos se rompen y estas enzimas son liberadas, ¿verdad? Y digieren los componentes celulares. Esta es una estructura, ¿verdad?, de la mitocondria para que ustedes puedan observar lo que habíamos descrito anteriormente, ¿verdad? La presencia de las dos membranas, una membrana interna, que es esta que ustedes observan acá, y una membrana externa, ¿verdad?, que es esta parte que ustedes tienen acá. Ahora bien, creo que esto ya lo habíamos mencionado, la principal función, respiración celular y la energía en forma de ATP. Pasemos ahora a hablar un poquito acerca de la extracción de energía, ¿verdad? Esto es muy importante. Desde el inicio, ¿verdad? Habíamos mencionado que la célula necesita obtener los nutrientes. Veamos entonces cómo lo hace. Principalmente se extrae a partir del oxígeno y de los alimentos que nosotros ingerimos, ya sea por los hidratos de carbono, las grasas o las proteínas. Todos los hidratos de carbono al final pues son transformados en glucosa a través del tracto digestivo y a nivel hepático. En el caso de las proteínas, pues estas son transformadas en aminoácidos y las grasas en ácidos grasos. Las reacciones oxidativas se van a producir, por lo tanto, en el interior de la mitocondria y es así como se libera esa energía en forma de ATP. Y este pues es el tipo de energía química que necesita la célula para que se puedan llevar a cabo todas las reacciones metabólicas. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre el núcleo y el nucleolo, que si bien ya lo habíamos descrito al inicio, pues el núcleo es el centro del control de la célula. Este dijimos que era el que contenía el ADN, ¿verdad? De hecho, posee grandes cantidades de ADN y los núcleos de la mayoría de las células contienen una o más estructuras, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de nucleolos. Estos nucleolos son entonces los que contienen el ARN y así es como se complementa, ¿verdad?, la información genética que nosotros poseemos. Bien. Pasemos ahora a hablar un poquito acerca del proceso por medio del cual la célula se alimenta o obtiene esos nutrientes. El proceso por medio del cual ingresan a la célula, ya sea solutos, moléculas o partículas de diferente tipo, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de endocitosis, ¿verdad? Este proceso consta prácticamente de una invaginación de la membrana plasmática en donde se forman vesículas cuyo contenido va a ser transportado desde el exterior hacia el interior de la célula. Así como ustedes lo están observando en esta imagen, ¿verdad? Se forma una pequeña invaginación en donde pues ya se obtiene este tipo de nutrientes. Posteriormente, pues estas vesículas se encuentran o son, ¿verdad?, liberadas al interior, pero ya una vez que contienen los nutrientes.
Ahora bien, importante mencionar, ¿verdad?, que las partículas tienen que ingresar a la célula, hacia el interior de la célula por diferentes procesos. El primero de ellos es la pinocitosis. ¿Qué significa el término pinocitosis? La pinocitosis es la ingestión de sustancias disueltas en forma de pequeñas gotitas líquidas. Se forman entonces las vacuolas pinocíticas que pueden reunirse formando vacuolas de mayor tamaño. Y aquí ustedes pueden observar, ¿verdad?, en el momento en donde se forma esta invaginación a nivel de la membrana, ¿verdad? Y finalmente pues son liberadas en el interior en forma de vesículas o vacuolas pinocíticas conteniendo ya esos nutrientes en su interior. La siguiente o el siguiente proceso es la fagocitosis. Veamos a qué se refiere o cuál es la diferencia. Cuando el proceso de nutrición celular, que dijimos que en general recibe el nombre de endocitosis, da lugar a la captura de partículas, se denomina fagocitosis, es decir, partículas de mayor tamaño. Y cuando son solamente porciones de líquido las que se capturan, entonces recibe el nombre de pinocitosis. ¿Queda clara esa diferencia, verdad? Cuando hablamos de pinocitosis, pues aquí sí estamos hablando de pequeñas partículas o de líquido. Pero en el caso de la fagocitosis, pues acá, ¿verdad?, se refiere a la ingestión de partículas de mayor tamaño, como bacterias, células enteras o porciones de tejido degenerado, ¿verdad? Esto es el proceso. Bien. Ya para ir finalizando, uno de los últimos objetivos de la clase, en este caso es hablar, ¿verdad?, de los tipos de células que muestran el movimiento amibiano. ¿A qué se refiere este término de movimiento amibiano? Pues es prácticamente el movimiento o el sistema de locomoción que utilizan algunas células de nuestro organismo. Las células más frecuentes que muestran este tipo de movimiento en nuestro organismo, pues son los leucocitos. Los leucocitos, cuando salen de la sangre hacia los tejidos en forma de macrófagos tisulares, utilizan este tipo de movimiento para desplazarse. Otro tipo de células que también utilizan este movimiento, por ejemplo, son los fibroblastos. Los fibroblastos se mueven hacia una zona que se encuentra dañada para poder reparar este daño, e incluso también las células germinales de la piel, que aunque normalmente son células que normalmente se encuentran inmóviles, tienen la capacidad de desplazarse hacia una zona de un corte para poder reparar el desgarro. Y por último, una de las células que también tienen esta capacidad de locomoción, ¿verdad?, o de movimiento, son las células embrionarias. En este caso, pues se pueden desplazar, ¿verdad?, de un lugar a otro hasta a donde vayan a implantarse. Por ejemplo, en este caso, migran largas distancias desde el lugar de origen hasta a donde se va a desarrollar una estructura especial. Esta imagen ustedes pueden observar, ¿verdad? Es prácticamente una célula y cómo realiza este movimiento amibiano, ¿verdad? Todo inicia desde el momento en que se da una protrusión desde el pseudópodo hacia un extremo de la célula para proyectarse a una distancia, ¿verdad? Y poderse situar en donde va a llegar a implantarse. Este pseudópodo que ustedes observan acá o esta colita es el que les sirve para poder desplazarse de un lugar a otro. Bien, con eso prácticamente finalizamos la clase, ¿verdad? Toda la clase está tomada de la fisiología de Guyton. Ustedes van a encontrar el tema en el capítulo 2, incluso pues todas las
imágenes están tomadas de su libro, así que pueden revisarlo en cualquier momento para que ustedes